Hola, bienvenidos a nuestra segunda entrega de este intensivo sobre sanación holística, el poder de la sanación holística que presentamos en este preámbulo del Congreso de Salud, Medicina y Sanación Holística que tendremos en noviembre del 2024. Hoy vamos con nuestra segunda entrega. Recordándoles que este congreso va a ser presencial y también por streaming entre el 21 y 24 de noviembre del 2024. Muy bien. El sistema de sanación holístico Hoffman, la clínica y la academia y la red de sanadores presentan entonces la experiencia de estos últimos 35 años de sanaciones en las cuales hemos ido desarrollando este sistema de sanación holístico. Y hoy con nuestro tema que es el paradigma holístico. Bien, recordando a Carl Jung, dijo alguna vez, no estamos aquí para sanar nuestras enfermedades, sino para que éstas nos curen a nosotros. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Todo aquello que no aflora en la conciencia vuelve como destino. Llámese síntoma, enfermedad, accidente, fracaso, malestar. Y lo contrario, todo aquello que remonta en la conciencia no vuelve nunca bajo forma de destino. O sea que todo aquello que nosotros no somos capaces de entender y procesar vuelve a nosotros hasta que lo aprendamos. La enfermedad es una oportunidad para aprender, crecer y sanar. Muy bien, vamos a evaluar cuál ha sido la visión que ha tenido la medicina hasta el día de hoy. Partimos de que la medicina se sustenta sobre el materialismo científico, la duda cartesiana que nos lleva a la ciencia, que concibe que somos animales superiores que hemos evolucionado desarrollando inteligencia emocional, lógica y creativa, después de que Darwin entendió que hemos evolucionado. En esta visión, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte son enemigos, luchamos contra ellos. Es posible percibir la injusticia en la vida. Para sobrevivir hay que resistirse al mal, hay que combatir, no dejarse doblegar. Predomina la ley del más fuerte. Por lo tanto, el egoísmo y la competitividad desleal se justifican. Las metas son sexo, poder y dinero, o sea, éxito, belleza y confort. El modelo vigente se fundamenta entonces en el positivismo científico. Se caracteriza por ser excluyente. En esta realidad existe el explotador y el explotado, el desarrollismo y el subdesarrollado. Hay una visión segregacionista, competitiva, curativa, consumista, propasiva, conformista. Se fundamenta entonces en la división del individuo luchando por su propia supervivencia, el ego, el análisis. Ya vamos a entender eso mejor. Eso ha determinado un estilo de vida, un estilo de desarrollo, un modelo en el cual es la explotación, la depredación del planeta, el capitalismo, el consumismo, la deshumanización, la modernización, el imperialismo tecnocrático y cientificista han llevado al planeta a una condición de crisis planetaria. Eso es lo que hemos estado viviendo en los últimos años. Y esa crisis es producto de una visión, de un concepto que a nivel individual produce una serie de hábitos malos que han desarrollado enfermedades propias de este siglo XX, porque esta cultura se desarrolló entre el siglo XX y el XXI. Los últimos 70 años se ha ido expandiendo y fortaleciendo y profundizando lo que ha sido la evolución de esta visión. A nivel de planeta, la desertificación, la pérdida de suelo, disminución de superficies cultivables, la lluvia ácida, la pérdida de capa de ozono, el desabastecimiento de combustible, contaminación en todos los sentidos, consumismo, basura, insalubridad, analfabetismo, desempleo, pobreza extrema, hambre, desnutrición, guerras.
La pérdida de la diversidad biológica y la erosión genética, la superpoblación, la crisis de recursos, el recalentamiento global ha llevado al planeta a una crisis ecológica. Eso no es más que una extensión a gran escala de lo que ocurre en cada individuo, en el cual el sedentarismo, la mala alimentación, el consumo y abuso de sustancias tóxicas, sobrecarga de trabajo, falta de tiempo libre personal, alteración de valores, el no respeto a las prioridades y el abuso de la tecnología, televisión, celulares, internet, han desarrollado enfermedades crónicas y degenerativas. Entonces, la crisis ecológica es una extensión a gran escala de la falta de salud del individuo. Todo esto proviene de un desequilibrio energético en las cualidades que nosotros manifestamos. La energía se manifiesta en dos polaridades, yin y yang. Toda en la naturaleza, la tierra, el cielo, la luna, el sol. Una cosa es el yin, otra cosa es el yang. Una cosa es lo activo, otra cosa es lo pasivo. Una cosa es la luz, la otra cosa es la oscuridad. Entonces, la energía yang es lo que se considera lo masculino, positivo. La energía yin, lo femenino, negativo. Bueno, nuestra cultura ha predominado la masculinidad, el hombre, el macho, los hombres que han luchado por las mujeres y por la tierra del enemigo. La actividad que genera esa actividad del macho es competitiva, expansiva, agresiva, explotadora. Y surge de una mentalidad de cerebro izquierdo, donde está la parte analítica racional, la visión reduccionista, atomista, mecanicista, separatista y egocéntrica. Provienen de allí. Mientras que el cerebro derecho corresponde a la energía femenina, una energía cooperativa, consolidante, reactiva, responsora, conservacionista. Y es una mentalidad antagónica a la otra. Si la otra es analítica, esta es sintética. Si la otra es racional, esta es intuitiva. La otra es reduccionista, esta es holística, sistémica, integradora, totalizante, amorosa, ecológica. Así que la crisis que vivimos es producto del desequilibrio que hay en nuestros hemisferios cerebrales, en nuestras maneras de pensar, que se han manifestado a nivel de una cultura que ha llevado al planeta a una crisis ecológica. Ese es el paradigma del cual venimos y el cual ha llevado a la crisis de salud y a la crisis ecológica. ¿Cuál es la solución? Que activemos nuestro lado femenino y encontremos el equilibrio. Eso lo permite la visión holística. Holístico viene de total, totalista. La palabra en inglés whole significa todo, totalidad. Hay enfoques, los antecedentes multidisciplinarios, el enfoque cibernético, el enfoque sistémico, el estructuralismo que entiende la organicidad, la integralidad, cómo se funciona de una manera integral, conjunto. Esa filosofía de la totalidad la expresa por primera vez Jan Christian Smuth en 1926 y básicamente se expresa como el todo es más que la suma de las partes. La visión holística reconoce la unidad, la organicidad y la interdependencia de la vida. Lo que afecta a uno repercute en la totalidad. Es de una amplitud y profundidad panorámica, omniabarcante, orgánica e incluyente, pues todo tiene valor, sirve para algo y es necesario dentro del contexto. Todo es útil, valioso y efectivo, sin discriminar el origen o cualidad. Esa es la visión holística, darle la importancia a todo. Todo es incomparablemente único y original y por eso es especial. Somos seres multidimensionales, afectados por una multicausalidad psicofísico, espiritual y ambiental. Estamos conectados con todo, interdependientemente. Nos necesitamos todos y cada uno de los seres de la creación. El todo está en todo. Esto es un fractal, como la más mínima expresión es una representación del todo, que se reproduce en todas las escalas. Y eso lo sabemos, pues, como en el ADN se encuentran los genes que pueden reproducir cualquier parte de nuestro cuerpo. Con una sola célula podemos reproducir un organismo completo. Estamos entonces en una era donde se requiere un cambio de paradigma porque el mundo explotador no permite la sostenibilidad de la vida en un mundo superpoblado. Los recursos se han agotado.
Entonces, si nosotros no aprendemos a integrarnos, a respetarnos, a convivir con el ambiente y a entender que todos y cada uno somos parte de ella, pues estamos en un proceso de destrucción. El ser viviente tiene que vivir en una relación permanentemente, intercambiando materiales con el exterior. A través de la ingesta, dentro de nosotros se produce un metabolismo y hay luego una excreción de sustancias de desecho. La vida se caracteriza por el movimiento, la acción, el cambio, la adaptabilidad. Si eso se estancase, ocurriría la muerte, la rigidez, la enfermedad. Entonces, la dinámica de la interrelación ocurre en todos los estratos de la vida, desde el microcosmos hasta el macrocosmos. En cada una de estas dinámicas, cada una de ellas, existe una relación con un ambiente en el que uno se encuentra. El centro de esto es el individuo. Partimos de nosotros como el estado consciente. Nosotros pertenecemos a una familia que pertenece a una comunidad, que pertenece a un municipio, a un estado, a una nación, a un planeta, este planeta, a una galaxia que pertenece a un universo. Y a la vez ese individuo está formado por sistemas orgánicos, cada uno formado por unos órganos, cada órgano formado por un tejido, cada tejido por unas moléculas, las moléculas por átomos, los átomos por partículas. Somos multidimensionales. ¿Qué significa? Que en cualquiera de esos escenarios en donde tenemos interacciones, compromisos, responsabilidades, leyes que rigen ese nivel de convivencia, si nosotros violamos alguna ley o algo nos afecta, vivimos un grado de enfermedad. Hay enfermedades que afectan el sistema, al sistema cardiovascular. Por ejemplo, la falta de hacer ejercicio hace que haya debilidad de la condición cardiovascular. Pero también pudiéramos simultáneamente tener un problema a nivel molecular electromagnético. Supongamos que vivamos debajo de un cable de alta tensión, el cual genera un campo electromagnético que nos afecta. Pero aparte de eso, a nivel de tejido, puede que tengamos un parásito en el estómago. Y a nivel de familia hay problemas en la familia disfuncional, pero también tenemos una problemática nacional por la política de Estado y por X cosas que nos afectan. Y también como planeta estamos viviendo circunstancias. Entonces, ¿quién puede sanarnos? Solo aquel que sea capaz de entender la multiplicidad de áreas de vida en la cual el ser humano existe, las causas se presentan en cada una de ellas y pueda intervenir en cada una de ellas. La ciencia ya ha descubierto pues que poseemos un cuerpo físico, una psiquis. Ese cuerpo físico tiene un nivel bioquímico, electromagnético y un doble etéreo. La física cuántica nos habla de esa realidad. Los biofotones de Fritz Pop, la cámara Kirlian reconoce que hay una energía que rodea nuestro cuerpo, que las células todas emiten luz. Por otra parte, se ha estudiado la relación entre el cerebro triún, las cuatro inteligencias fundamentales, la conductual, la emocional, la creativa y la racional, la relación entre mente y cuerpo y la programación, el, ah, la psiconeuroendocrinoinmunología, que reconoce pues cómo la mente influye en el cuerpo y el cuerpo influye en la mente, y el doctor Hammer ha descrito cómo cada parte de nuestro cuerpo responde ante un conflicto emocional. Entonces necesitamos una medicina que entienda y que pueda trabajar en cada uno de esos niveles donde pueden haber desarmonías y desequilibrios. Aquí vemos la energía que emite el cuerpo. Entendemos entonces también que desde el origen del embrión, los segmentos tienen una relación con los tejidos y cada uno de esos segmentos afecta a un tejido, un músculo, un vaso sanguíneo, un nervio, la piel, de manera que hay patologías que son segmentarias. Cuando hay daño en alguno de estos segmentos, cualquier área de ese segmento puede estar manifestando síntomas. Y eso es otro concepto sumamente importante en el origen de las enfermedades. De manera que también los órganos internos que están controlados por el sistema autónomo, parasimpático y simpático,
Cada uno de estos dos sistemas representan el yin y el yang e inervan a todos los nervios y hay un equilibrio o un desequilibrio dependiendo cuál de estos órganos está siendo afectado por el sistema nervioso. Por ejemplo, por el estrés. ¿Cómo puede afectar el estrés al nervio que afecta al corazón? Y eso está asociado con una vértebra que pudiera estar dislocada y genera una compresión en el nervio y ese nervio afecta al corazón. Entonces también tenemos que poder identificar los problemas asociados a la estructura y a la forma de nuestro organismo. Bueno, eso es lo que se entiende por medicina integrativa, aquella que integra todos los conocimientos de la física, de la biología, de la química, de la parte psicológica, emocional, que es lo que podemos identificar. Proviene del paradigma anterior, científico, que considera que no podemos medir el alma y el espíritu, somos cuerpo y mente. Sin embargo, hay un dicho en medicina que dice que 2 más 2 no es 4, puede ser 8, 9 o 12. Y uno no entiende, cuando a mí me dijeron eso, a mí me cruzó los cables. ¿Cómo es posible? 2 más 2 no es 4, puede ser 8. Es decir, que yo dándole un tratamiento a un paciente con asma se mejora y dándole ese mismo tratamiento a otro paciente se empeora. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque no es una suma algebraica, no es una suma aritmética, es una suma algebraica, en la cual hay un X y un Y por despejar. Y la respuesta es 2XY. Y X y Y son justamente el alma y el espíritu, que no pueden ser cuantificados ni medidos por la medicina ni por la ciencia, porque no pertenecen a la tercera dimensión. Pero somos seres multidimensionales, cuarta, quinta, sexta, séptima. Existen otras dimensiones que no pertenecen al mundo físico, sin embargo, influencian sobre nosotros. El alma y el espíritu, si nosotros despejamos el valor de X y el valor de Y, es que yo voy a entender por qué 2 más 2, o sea, 2X más 2Y es 10. Eso es lo que entonces le agrega a la medicina integrativa el concepto de la medicina holística, porque la medicina holística entiende que el alma y el espíritu son esenciales para la comprensión de la dinámica y de el drama existencial del ser humano. Hay un antecedente, en los años 20 hubo un experimento en el que pesaban el cuerpo y veían cómo había una leve cambio de peso, de miligramos, cuando el cuerpo estaba vivo y después el cuerpo muerto. Eso nunca se consideró un estudio científico bien llevado, por lo tanto se descartó. Sin embargo, desde la terapia de regresiones que nos familiarizamos con el doctor Brian Weiss y su primer libro, Muchos sabios, muchos cuerpos, muchas vidas, bueno, ese tipo de experiencia que él vivió siendo él judío y científico, y un gran científico, escritor de múltiples trabajos de investigación, él se encuentra con el fenómeno de que pacientes haciéndole hipnosis iban a experiencias de regresión, a recuerdos y memorias que no habían sido vividas en este cuerpo. Y ese proceso de recordar esas experiencias le permitieron tener un valor terapéutico y lograr sanar patologías que se resistían a otro tipo de tratamientos. Total que hoy en día sabemos que el alma y el espíritu existen y que hay otros cuerpos, además del físico, el etéreo, y luego el doble astral, el cuerpo astral, y el cuerpo mental, y el cuerpo causal. Bueno, todo esto que se le han dado distintos nombres. Por ejemplo, hablamos de un cuerpo físico que consiste en una parte bioquímica, electromagnética, etérica, un cuerpo emocional y mental. El emocional es el astral, el mental es el intelectual. Todo esto es la psiquis, compuesta en la psiquiatría por el ello, el yo, el superyo, la parte del niño, el adulto y el padre. Todo esto es el alma, es la personalidad, es el ego, eso que yo creo que soy. Pero además de eso, hay un espíritu, que es el cuerpo causal, y eso nos hace ser individuos de Dios. Si Dios es el sol, nosotros somos la llamita de un fosforito, un fueguito.
Somos la misma esencia del fuego del sol, pero individualizado. Todas las potencialidades y cualidades del fuego existen en nosotros, pero con conciencia de individualidad. El alma es el receptáculo de la información de todo lo que ocurre en cada una de nuestras encarnaciones. Es como un pendrive, que yo tengo una computadora, ese es el cuerpo físico, y yo hago una serie de trabajos, le meto el pendrive, la computadora queda obsoleta y yo me llevo la información a una computadora nueva, la introduzco y sigo trabajando en ella. La información es el alma, digamos, el vehículo de esa información donde el recuerdo de las vidas pasadas se almacena. Esos dos elementos, entonces, son vitales para hacernos entender que somos seres multidimensionales, individuos únicos y especiales, con un propósito de vida. Y en esta imagen vemos cómo el cuerpo humano está conectado a través del corazón y la cabeza, el chakra, conectado con el espíritu, el ser superior, el yo soy. Yo soy es la manera en mayúscula de mencionar la presencia del Espíritu Santo de los católicos y cristianos, el espíritu individual en cada uno de nosotros. Los hindúes lo llaman el Atma, y Atman es el Dios, que es la totalidad de todas las almas. Bueno, esa es la visión, que entonces la medicina o la visión espiritual debe integrarse para complementar la visión del mundo científico. Porque tendemos unos a excluir al otro. Y eso es lo que quiero ahora explicarles. Para la visión humanista y espiritual somos almas y espíritus eternos, con una experiencia corporal. Para el mundo espiritual, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte no son enemigos, son contingencias asociadas a las leyes que rigen la dinámica de la vida. Son experiencias que nos tocan entender, procesar, porque en ellas hay un aprendizaje. Las experiencias son aprendizaje. Todo lo que ocurre obedece a una necesidad y nada se escapa a la justicia divina. Sí hay una justicia, pero la justicia es de Dios. Ahora aquí, sí, aquí pareciera que sálvese quien pueda. La meta entonces de la visión espiritual es el aprendizaje y la evolución del espíritu. Entonces, en vez de mantener esa lucha excluyente, donde la ciencia rechaza la religión y la religión descalifica a la ciencia, tenemos que entrar entonces en una visión holística, en la que entendamos que en el plano físico la ciencia es la última palabra, pero en otras dimensiones sí fuimos creados y evolucionamos a través de las acciones y de la experiencia de vida. Entonces somos creados, pero también evolucionamos. Evolucionamos a través de la creación. Fuimos creados para evolucionar de la ignorancia y la inconsciencia hacia la sabiduría. Somos espíritus que habitamos en unidades biológicas. El cuerpo-mente no es más que un traje espacial. Constituimos una unidad cuerpo, mente y espíritu. Así que todo lo que afecta al cuerpo influye en el estado anímico, todo lo que afecta a la mente influye en el organismo. La condición del espíritu, sus necesidades, requerimientos, predisposición, influyen definitivamente en la unidad biológica. Somos seres de naturaleza dual, onda, partícula, materia, energía, cuerpo, mente y espíritu. Esa dualidad es lo que en la tercera dimensión nos genera en nosotros el conflicto existencial. Hay una multicausalidad y una multidimensionalidad, porque somos seres multidimensionales afectados por una multicausalidad. Veámonos en este cuadro de niveles, planos y dimensiones. En tercera dimensión está el plano físico y el plano astral. Constituyen un nivel morfológico, tanto macroscópico como microscópico. Un nivel energético, bioquímico o biofísico. Un plano astral, psíquico, emocional y mental. Todo esto pertenece a la tercera dimensión. Pero de la cuarta dimensión en adelante se manifiestan otras realidades que son el alma y el espíritu. Nunca podremos conocer con elementos de tercera dimensión, por ejemplo, con un microscopio el alma, ni con un telescopio, ni con una cámara de rayos X, ni con nada de eso, porque no pertenecen a esta dimensión. Eso tenemos que aceptarlo. Entonces, en el nivel energético, sí, hay puntos de acupuntura, meridianos, generadores,
Centros que ciertas medicinas y ciertas escuelas han descubierto hace mucho tiempo y hoy están siendo del dominio público. Esos canales, ¿cómo los descubrieron los chinos? Los 300 y pico de puntos que ellos descubrieron, más los más o menos 700 que se han descubierto hoy en el presente. Por otro lado están los centros energéticos llamados generadores o chakras, cada uno de los cuales corresponde a una facultad, a una posibilidad, a un estado de conciencia. Por ejemplo, el chakra uno tiene que ver con el amor a la familia, sexualidad y creatividad, es el contacto con la tierra, con el cuerpo, con la supervivencia, el concepto de autoestima básico para sobrevivir. El 2 es la emocionalidad, es la posibilidad de manifestar nuestras emociones y sentimientos. Oscilamos entre el control y la hipersensibilidad. El tercer chakra corresponde a la manifestación de autoafirmación en términos de pasividad o de acción que pueden ir desde la agresividad hasta la total impotencia. El cuarto es el nivel de la seguridad. Ahí es el centro del amor. El miedo o la temeridad son los extremos. Amor a mí mismo para luego amar al prójimo. El quinto es el centro de la aceptación, el logos, la capacidad del verbo. Ambición y renuncia deben equilibrarse. El sexto, la inteligencia, la visión, el idealismo, el materialismo, cerebro izquierdo, cerebro derecho y finalmente la capacidad de integrar nuestra condición humana y espiritual y conectarnos con el espíritu y aprender a ser entonces el templo del espíritu, nuestro cuerpo y nuestra mente en función del propósito de existencia de nuestra vida. Carl Jung habló del ego y el ser real. Él fue el primero que habló de temas espirituales, pero en un lenguaje que no utilizó la palabra alma y espíritu para evitar problemas y así lograr ser permeable al conocimiento. Él habló de ego, pero hablaba de ser real, el sí mismo, el ser superior. Ese es el ser espiritual, el yo soy. El ego está formado por la parte externa o apariencia, que es la máscara, la imagen positiva pero falsa que yo le muestro al mundo, y la sombra, aquella parte que yo considero negativa o que me han descalificado, que yo oculto porque me avergüenza. Tenemos que integrar la sombra y la máscara, tenemos que aceptar nuestra oscuridad, asimilarla, abrazar la sombra, aceptar ambas cosas y dejar de proyectar una imagen falsa. Mostrarnos tal como somos, auténticos, únicos y especiales. Y ese es el proceso de integración entre el ego y el ser real. También habló del ánima y del animus, que vendría a ser la cualidad contraria del alma o el espíritu. Si nuestro cuerpo físico es masculino, nuestra alma es femenina. Y si nuestro cuerpo físico es femenino, nuestra alma es masculina. De manera que en todo ser humano existe la polaridad y la posibilidad de integrar el yin y el yang. Entonces, lo que para la medicina integrativa y del mundo académico es entonces esa visión correspondiente a un paradigma anterior, segregacionista, egocéntrico y desarrollista, explotador y todo lo que hemos dicho, eso termina de completarse en el momento en que incluimos la visión holística integradora que fortalece la visión de la medicina y logra llevarla a un nivel donde es capaz de lograr todo lo que para la ciencia es imposible, para la realidad espiritual no lo es. Si el modelo anterior era excluyente, el actual debe ser incluyente. Si el otro era segregacionista, el actual debe ser integrador. Si aquel era materialista, este tiene que entender lo material y lo espiritual. Lo competitivo se ha sustituido por lo cooperativo, lo curativo, integrarse a lo sanador, lo consumista sustituido por lo productivo, el propasivo por lo proactivo, el conformismo por la visión, ser visionario, y aquella relación planetaria de explotador y explotado, desarrollo y subdesarrollo, debe ser sustituido por una visión de desarrollo sustentable, sostenible en el tiempo, donde exista la equidad, donde compartamos responsabilidades y donde todos tengamos acceso y derecho a las posibilidades y a la riqueza del mundo que nos prodiga, pues, la vida y Dios. El símbolo que hemos utilizado nosotros para distinguir lo holístico se basa en considerar
el infinito material que conocemos ya, los universos y posiblemente multiversos que no caben en nuestra cabeza porque es una visión infinita, e imagínense a nivel espiritual de otras dimensiones la infinitud de eso, de manera que integramos esos dos círculos, esos dos, perdón, símbolos del infinito. Y entendemos que las relaciones del ser tienen potencialidades en distintas áreas de acción, potencialidades en sí mismo, potencialidades que tiene que desarrollar, equilibrar y alcanzar sus metas y realizaciones. También con la pareja, con la familia, con los demás, hay un mundo de relaciones. Hay una relación también con el medio ambiente cultural y natural, con el cual tengo que aprender también a relacionarme de una manera equilibrada, respetuosa y en cooperación y convivencia, pero también a nivel espiritual. Entonces, todas estas dimensiones corresponden pues a la visión de la medicina holística, una que entiende que el ser humano tiene potencialidades en lo individual, en lo interpersonal, en lo socioecológico y en lo espiritual, integra todas esas dimensiones y le da la importancia a cada una de ellas. Así que entendamos por medicina holística aquella que integra todos los conocimientos y asimila el valor de la tradición al igual que el de la modernidad, lo que es oficial con lo que es complementario, provenga de Oriente o de Occidente. Cualquier conocimiento que pueda ser útil, validable, tiene derecho a ser incluido y a ser un instrumento para que cualquier médico lo utilice con su criterio de amor y servicio al paciente. Los procedimientos curativos y reparadores son valiosos, pero hay que integrar también los procedimientos sanadores porque sanar es posible. Una medicina que integre la prevención, la terapéutica y la rehabilitación de cuerpo, mente y espíritu y ambiente. Una medicina que entienda que es ciencia, es humanismo y es espiritualidad, no es exclusivamente ciencia. Ese símbolo entonces que hemos integrado es el símbolo del holístico. Integra entonces la unidad en el ser humano de los cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire, y el quinto elemento, el éter. El flujo ininterrumpido de la energía a través de los dos infinitos dimensiones en las que participamos, el material o físico, mineral, vegetal y animal, y el espacio temporal, mejor dicho, y el otro, el espiritual, más allá del tiempo y el espacio que tiene como punto de intersección la cruz. Ese punto donde unen, se interceptan ambos. El símbolo de la derecha es la manera, vamos a decir que geométrica de elaborar el símbolo y la otra es la forma gestual como lo hemos desarrollado. Y cada uno de de esos elementos, fuego, tierra, agua y aire, está asociado con los cuatro verbos asociados también a los signos fijos del zodíaco: callar, querer, osar y saber. Entonces, el querer, Tauro, osar, eh, Leo, callar, Escorpio y saber, Acuario. Este símbolo sintetiza entonces esa visión holística y ese paradigma que representa entonces la integralidad del ser humano en todas sus dimensiones. La medicina holística nos ha permitido afirmar que sanar es posible y eso es lo que venimos a compartir con todos ustedes. Les recordamos entonces que nuestra escuela, nuestra academia tiene una escuela de sanación que trabaja a nivel personal y que forma sanadores. A nivel personal tenemos una serie de temas que desarrollar. Son 8 temas, 8 módulos, comenzando por el autoconocimiento, porque todo comienza por allí. El segundo módulo es el de juventud prolongada, el tercero de reconexión, metamorfosis, integración, profundidad, congruencia y equilibrio. A través de ello trabajamos los 4 primeros chakras y nos abrimos a trabajar con los chakras superiores. Las enfermedades básicamente están todas producto del desequilibrio de los primeros 4 chakras que afectan nuestro cuerpo, mente y emoción. Los chakras superiores están más vinculados con la inteligencia superior y el espíritu. Los invitamos a realizar el reto Vida Plena Salud Total, un reto de 4 semanas, primero de autoconocimiento y luego completando 4 meses el reto total
Eso se realiza de manera online. De esta manera, en 4 meses podemos alcanzar los logros necesarios para salir de esa etapa en la cual por aquí al principio nos encontramos más o menos enfermos o en malestar. Aquí esto dice bienestar y abajo malestar. La mayoría de las personas llegan a nosotros sintiéndose muy mal, aunque hay algunos que pueden estar ahí más o menos. Pero la idea es que nosotros desarrollemos nuestras habilidades y cualidades y potencialidades para estar bien, no solamente porque nos sentimos bien, sino porque hemos aprendido a utilizar todos los recursos, hemos adquirido los hábitos, nos hemos entrenado y capacitado para desarrollar todo nuestro potencial. Ese proceso entonces pasa por una fase de condicionamiento los primeros 4 meses y luego una fase de cambio efectivo hasta llegar al mantenimiento final, porque para generar un cambio definitivamente se requiere por lo menos un año. Durante ese tiempo trabajaremos los pilares de la salud, la nutrición celular, el estado de no intoxicación, la armonía, el cuidado personal y el mantenimiento a través de las 7 claves del mantenimiento que comienzan por la purificación, la nutrición celular, el entrenamiento físico y psicofísico, la armonización, la proyección, que es el uso del potencial total de la mente, la redimensión del ser, que es encontrar el propósito de nuestra vida y vernos como seres espirituales, y los cuidados integrales que en cada etapa de nuestra vida realizaremos. Las primeras 2 semanas son totalmente gratuitas y 4 semanas más constituyen entonces el primer módulo al cual todos los participantes en este programa, en este intensivo, están invitados a participar desde ya en las semanas gratuitas. El material sobre el cual se sustenta toda nuestra formación está escrito en una serie de más o menos 14, 15 libros, en el cual se encuentra toda la formación teórica que sustenta nuestro conocimiento. El último libro, El problema no es el problema, escrito para el público en general que no nos conoce, en el cual justamente contamos la historia de los últimos 35 años con las experiencias de sanación, cómo hemos desarrollado este sistema de sanación holístico y que nos han llevado pues a crear una academia y compartir este conocimiento con el mundo. Las formaciones profesionales, entonces nuestro objetivo es poder reproducir nuestro modelo de sanación en cualquier otro lugar del planeta, formando promotores de salud, coaches de salud, terapeutas holísticos en distintas menciones, médicos, odontólogos holísticos, en un futuro psicólogos y farmacéuticos. Y ya todas estas profesiones están siendo dadas a conocer para ir dándole la posibilidad a cada quien que se inscriba. El diplomado de cocina sana de gourmet, por cierto, comienza en septiembre, dentro de 15 días. Y bueno, todos los años este diplomado va a quedar montado online. Gracias, gracias. Lo importante no es lo que se hace, sino la pasión con la que se vive. Y aquí tenemos los datos de la hacienda de la Concepción.com.be, los teléfonos, que tomen una foto y quedamos para servirles. Muchísimas gracias. Bueno, con esto completamos un segundo paso. Si ya comenzamos viendo cómo es la situación de la enfermedad y la salud, ahora estamos entendiendo qué se requiere para sanar y vamos para un tercer módulo. Bienvenidos entonces a este segundo intensivo, en el cual una serie de profesionales maravillosos estarán con ustedes en los próximos días, compartiendo esos conocimientos que van a enriquecer nuestra visión de la salud y de las posibilidades que tenemos para mantenernos jóvenes y envejecer sanos, plenos, felices y realizar en esta vida nuestro propósito.